¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. San Juan, capítulo 5. Vamos a leer desde el 1. Si han encontrado, yo voy a leer desde el 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vamos a leer hasta allí. ¿Cómo están? Mucho gusto. Estoy muy agradecido porque puedo verlos en este domingo. Durante una semana Dios trabajó de gran manera y también ha habido gente que recibía el perdón del pecado. Es cosa que no podemos olvidar. Los que están aquí, todos son personas que han obtenido el perdón del pecado. En este mundo, mientras que la gente vive, los que congregan a la iglesia, cuando van a la muerte, yo tengo pecado, no pude obtener el perdón del pecado. Si uno dice así, no habría algo más decepcionante que ello. Realmente hoy en día hay mucha gente que va a la iglesia y ante la muerte, cuando saben que no han obtenido el perdón del pecado, patalean, gritan: haz algo por mí, tengo que hacer algo. No hay otro camino. Hay gente que grita así. Verdaderamente, ante la muerte, la familia siente tristeza, dolor. La misión Buenas Nuevas, mediante la palabra, por la sangre de Jesús, nuestro pecado ha sido perdonado. Hemos descubierto aquello. Todas las personas de la misión Buenas Nuevas, todos mientras que están en la iglesia, obtienen el perdón del pecado. Por si acaso hay alguien entre ustedes que no ha obtenido el perdón del pecado, si ustedes, digamos que congregaron a la iglesia, pero no han obtenido el perdón del pecado, en ese caso, cuando están delante de la muerte, no habría algo más desesperante que ello ante la muerte. En caso que en adelante, sea 10 o después de un minuto, cuando dejen de respirar, si el pecado de ustedes está en ustedes, yo no puedo obtener el perdón del pecado, yo voy a ir al infierno, ayúdame, haz algo por mí. En realidad, en esta época, realmente con ese corazón desesperante, no se imaginan, es porque no notamos, pero hay muchos que mueren de esa manera. Pero la misión Buenas Nuevas, de manera distinta, cuando uno viene a la iglesia dejando todo a un lado, desde el proceso de cómo obtener el perdón del pecado, nosotros empezamos de esa manera. Algunos viniendo a la iglesia ese día que vienen, obtienen el perdón del pecado, con gozo, felices se regresan. Algunos no logran hacerlo y después de una semana o después de un mes
Algunos, después de años, obtienen el perdón del pecado. No es que uno lo decide, sino que decidiéndose ante el Señor debe venir. Pero algo importante que es, sentimos un dolor en el corazón porque muchos cristianos en Corea dicen que son pecadores. Viven diciendo que son pecadores y haz algo por mí, dicen cuando tienen que morir. Hay muchos que dicen ello, pero leyendo la Biblia, en la Biblia dice, habla sobre cómo nuestro pecado es perdonado por la sangre de Jesús. Otra cosa dejando a un lado, por si acaso, si hay alguien que no ha obtenido el perdón del pecado, que no titubee, cuando fuese, puede venir a buscarme o llamarme. Y esas personas que obtuvo el perdón del pecado, pero es un poco rarito. Parece que tiene mucha fe, parece. Y hay gente que dice, todavía parece que el pecado está en mí. No sé si han descubierto, no sé si ustedes han experimentado, pero hay bastante. La misión Buenas Nuevas, lo más importante aquí es importante el culto, la oración, es importante eso, pero lo más importante es obtener el perdón del pecado. Los que pertenecen a la misión Buenas Nuevas, la mayoría, yo sé que han obtenido el perdón del pecado. Si hay alguien que se angustia por si no ha obtenido el perdón del pecado, no se angustien, por favor. Yo, por el día, estoy en la oficina. Cuando la gente viene, me preparo para tener comunión. Ustedes, cuando quieran, o si ustedes no pueden venir por el trabajo, pueden hacer turno por la noche y si vienen. Otra cosa, no sé, pero sobre la cuestión del perdón del pecado, exactamente puedo descubrirlo en la Biblia. Hoy, si hay alguien que no ha podido recibir, quisiera compartir sobre ello. Oh, Dios mío, el pastor ya es la 25ª vez que habla. Algunos dicen, wow, si el pastor lo hace una vez, 3 veces si lo hace, es 30 veces es posible. ¿Qué tanto que lo oigamos así? Si nos sentimos agradecidos. Yo quería hablar sobre la expiación que aparece en San Juan 5. Aunque ustedes se sientan como que molestos, no importa. Aunque se sientan molestos, si uno va al infierno, ¿qué hará? Tiene que obtener el perdón del pecado con convicción. Por más que lo oiga 10, 100 veces. Hay gente que dice, yo obtuve el perdón del pecado, pero cuando se avecina la muerte, sí, yo cometí pecado, sí. Sí es un poquito remoto. Si el pastor está al lado no habría problema, pero oh, todo es tan difícil. Haz algo por mí, tengo pecado. Imagínense la gente que no puede resolver eso. Yo, lo primero que aprendí fue cómo obtener el perdón del pecado. Y si la gente viene en la iglesia, en la primera etapa, es importante que haga lo bueno, leer la Biblia, ofrendar, orar. Claro, es importante, pero sobre el perdón del pecado, yo voy hablando. En la Biblia está escrito sobre el perdón del pecado. Y mediante eso, si obtenemos el perdón del pecado, Dios es tal como lo promete en la Biblia. Toda esta palabra de la Biblia no es lo del hombre, sino que está incluido la palabra de Dios hoy sobre el perdón del pecado. En San Juan 5 aparece. Escúchenlo todo. Ustedes no piensen otra cosa. Yo cuando vine creo que no apagué la cocina. No apagué el carbón. Hoy en día no se usa carbón. Perdón, perdón. Desde el primer versículo al 9. San Juan 5 del 1 al 9.
Voy a leer. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hasta aquí vamos a leer. El Señor Jesús murió por nuestros pecados. Al morir en la cruz, Él se encargó de todos nuestros pecados. Fríamente hablando, en ese momento perdonó todos nuestros pecados. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz, no murió por algún pecado, sino por nuestro pecado. Por el pecado de la humanidad murió en la cruz esa muerte, ya que esa muerte se encargó de nuestro pecado. En ese momento nuestro pecado fue perdonado. Si creemos en ello, esa persona obtiene el perdón del pecado. Entonces, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Es obvio, para enviarnos al cielo nosotros que hemos cometido pecado. Sí, en lugar de nosotros. Entonces, ¿esto incumbe a todas las personas del mundo? Claro, sea 100, sea 1000. Si son muchos, no podrá ir a todos. No, el cálculo del Señor no es así. El Señor Jesús, cuando murió crucificado, Jesús no tenía ningún pecado. Murió por nuestros pecados y el pecado de toda la humanidad. Cuando Jesús fue crucificado, ha sido perdonado y así está escrito. Pero algo importante que es, el pecado de ustedes fue perdonado, fue lavado, eso es una realidad. Pero cuando uno no conoce eso, no tiene nada que ver con el perdón del pecado, ¿entienden? Tenía mucho pecado, hice lo malo, mentí, robé, me peleé, sí. Pero el Señor Jesús sí ha muerto por mi pecado. El Señor Jesús habrá perdonado esto y dejado lo otro. No creo que haga ello. Si vino para perdonar mi pecado habrá sido perdonado perfectamente. Y uno debe creer de esa manera. Algo importante que es, ¿por qué uno dice que crea? El Señor Jesús murió por nuestro pecado. Es una realidad. Hay muchos pecados que hemos cometido. Jesús, cuando muere crucificado por aquel pecado, es cierto que Él murió para perdonar aquellos pecados. Esa gente que entendió, pero dice que tiene pecado, significa que el pecado permanece en Él. ¿Entienden? Cuando ustedes vienen a la iglesia, oyen la palabra de Dios, algo claro es, el Señor Jesús murió en la cruz y por nuestro pecado, Él murió crucificado. Es cierto que murió por nuestro pecado, por nuestros pecados. Entonces el Señor no murió porque tenga mucho pecado, murió por nuestros pecados. El Señor Jesús murió por nuestro pecado y aquella muerte, cuando nosotros oímos la palabra,
y yo debo tener la fe. ¿Entienden? Yo cometí mucho pecado. Yo mentí. Yo robé. Tengo estos y aquellos pecados. Me merezco el infierno. En ese momento el Señor Jesús murió en la cruz. No murió porque Él tenga pecado. Murió por el pecado de la humanidad. La humanidad, millones, billones, por más que sean, nada importa. Nuestro pecado ha sido lavado y es una realidad. La Biblia lo está diciendo. En el corazón de ustedes, sea quien fuera, yo debería recibir castigo e ir al infierno. Dios envió a Jesús, Él murió por mis pecados en la cruz. Entonces mi pecado ha sido perdonado. ¿Qué pasa si vuelvo a cometer pecado? En ese momento la Biblia dice, el Señor Jesús murió en la cruz y mi pecado fue perdonado. Y cuando uno cree eso en el corazón, después de ello, el pecado que uno comete cuando Jesús muere crucificado es una realidad de que nuestro pecado es perdonado. Entonces, sin nada que ver con el pecado, está de hecho que esa persona se dirija al cielo. La Biblia está diciendo. Por lo cual, cada uno puede pensar de manera distinta, pero sea cual fuera el corazón, el pensamiento que tenga, eso no importa. En la Biblia, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, no es que Él murió crucificado porque tenga algún pecado. Él murió por nuestros pecados. Nosotros, Jesús, es cierto que murió en la cruz, pero si decimos que somos pecadores significa no hemos podido despojarnos del pecado. Otra cosa, no sé. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, dice que murió por nuestros pecados. Amén. Si es así, sea como sea, si el Señor Jesús murió por mis pecados han sido perdonados. Eso es la voluntad del Señor. Por lo cual ustedes, el que hayan cometido pecado, ustedes ahora se crucifican de por sí y realmente es doloroso. Entonces envió al Señor Jesús, murió crucificado por nosotros. Por su muerte, nuestro pecado ha sido perdonado. No importa que no sepan bien. Una cosa que sí tienen que saber, yo bien no sé, pero en la misión Buenas Nuevas de Cangná, Pastor Canoso, Pastor Oxupar. Otra cosa no sé, pero el pastor dice, el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Si es así, mi pecado ha sido perdonado. He cometido tanto pecado. No hay pecados que se perdonan y que no se perdonan. No, no hay. Cuando Jesús nos perdonó, perfectamente nos lavó y nos perdonó, nos lavó. Luego, ¿qué pasa si volvemos a cometer pecado? Hasta eso, mediante la sangre de Jesús ha sido lavado. Créanlo. Entonces, está bien. ¿Está bien? Sí, por más que uno vaya a la iglesia, exactamente, si no tiene la fe sobre el perdón del pecado, no tiene nada que ver con el perdón del pecado. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y eso es muy importante. El Señor Jesús cuando murió en la cruz, no es que todos creen. Hay gente que no sabe ni que murió el Señor Jesús, ¿cierto? Por más que sepan, yo cometí pecado. No entiendo, es absurdo que eso se relacione con la muerte de Jesús y se perdone. Sí, no tiene sentido lo que dicen, pero es así. El Señor Jesús, cuando murió crucificado, murió por nuestro pecado. Jesús no murió porque Él tenga pecado, sino que por el pecado de la humanidad, Él murió crucificado. Por lo cual, ¿entienden? Sea quien fuera, sin excepción, si Jesús murió por
mi pecado perfectamente fue lavado. ¿Entienden? Por si acaso, alce la mano el que tiene duda. Yo le voy a responder. ¿Todos lo entienden muy bien? Por lo cual, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El Señor Jesús nos rescató del pecado y de esa manera, por la gracia de Dios, gratuitamente nos ha justificado. Tú eres justo. Tú no tienes pecado. Tu pecado ha sido lavado. Eres santo. No hay necesidad de que vayas al infierno. Por más que te guste el calor, no debes ir al infierno. Exactamente. Aparece el criterio en esta Biblia. Aquí en San Juan 5, sobre eso se refiere. Yo voy a leer desde el 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de la oveja, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que ya estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano, Señor? Le respondió el enfermo: No tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús, ¿qué le dice entonces? Levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ese día, el ángel, cuando había agitado el agua, el primero en entrar, sea lo que fuera la enfermedad, dice que se cura. Muchos reunidos allí dormían, y el ángel, cuando agitaba el agua, el primero en entrar esperando, él, sea cual fuera la enfermedad que tenga, se iba a curar. Y los que estaban en el estanque, allí estaba el enfermo de 38 años. Imagínense, era 38 años, no sabemos si tiene 50 o 60, pero toda su vida estuvo con la enfermedad, ni podía caminar y vivía una vida miserable. Esta persona estaba durante 38 años en medio de la enfermedad, yendo al estanque. Cuando el ángel agitaba el agua, bien sabía que el primero en entrar sería el que se cure, pero ¿cuándo agitaría el agua? Además, en ese momento, yo podría entrar en primer puesto. Todo era muy remoto y no sabemos si estaba 10, 20 años allí. Y el ángel, él esperaba que se agite el agua. En ese momento, pues, una persona se sanaba. El Señor Jesús, viniendo a ese lugar, se encontró con el enfermo. ¿Por qué estaba él allí? Porque el ángel, cuando agita el agua, él quería entrar y se quería curar. Él estaba por eso allí. Pero el Señor Jesús, ¿qué le pregunta? ¿Quieres ser sano? ¿De que tú quieres ser sano? Se dio cuenta que ya hacía mucho tiempo que estaba con la enfermedad. Cuando le habla así, Señor, le respondió: no tengo que me meta en el estanque. Señor, dijo que no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Él pataleaba cuando se agitaba el agua, pero cuando otro entraba antes que él, durante años, no se podía curar por más que se encuentre, aunque se agite el agua. Él estaba acostado, no sabía qué hacer.
y él no podía curarse. El Señor Jesús tuvo misericordia de él y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. No sabía ni quién era Jesús, pero aquella persona, cuando le dice que levántate, toma tu lecho y anda, voy a tratar que tanto, no me voy a perjudicar con que trate. Bueno, a ver, voy a caminar. No había nadie que oyó eso, solamente el enfermo. Levántate, toma tu lecho y anda. La palabra del Señor Jesús cuando lo oyó. ¡Ah, qué bueno! Cuando intentó levantarse, ¡qué increíble! Sus piernas empezaron a moverse y él podía caminar. ¿Cómo podríamos llamar a esa emoción? ¿Y qué le dice? Levántate, toma tu lecho y anda. Voy a caminar, voy a poder caminar. Y se levantó y caminó. Y cuando caminó, ¿qué dice? Él podía caminar. Sin fin, el Señor Jesús no le dice, no podía realmente parar. En el día de reposo no puede caminar uno, pero la gente le pregunta, ¿por qué caminas? Es que el que me curó me dice que camine, entonces me curé, sí. ¿Quién es él? No sé ni quién es. Lo único que hice que fue que yo caminé. Luego se dio cuenta esa persona que Jesús le curó y había una crítica de que Jesús que le sanó en el día de reposo y Jesús padeció aquella crítica y esta persona pudo curarse perfectamente. Señores, cuando leemos esta Biblia, ahora me duele mi diente, ojalá me cure. Y bueno, si me dice que me cure, yo me curaría todo. Creer en Jesús no es difícil, es muy fácil. Tal como es la palabra, es creerlo. Levántate, toma tu lecho y anda. Si me levanto, ¿me voy a curar? ¿Qué pasa si no me curo? ¿Cómo me voy a curar? Yo soy enfermo, no puedo ni caminar, ¿cómo voy a caminar? Si uno tiene muchas razones y pretextos, no se puede. El Señor Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿La palabra de quién? Es la palabra de Dios. Nosotros cuando leemos la Biblia, la palabra de la Biblia, es un libro que ha puesto la palabra de Dios tal como es. Los 66 libros de la Biblia vienen a ser la palabra de Dios. Al comienzo, yo lo hice a medias, pero uno a uno, cuando con fe, empecé a creer la palabra de la Biblia. Entonces yo, anteriormente, comía caqui, manzana, había mucho pecado, mentía, tenía muchísimo pecado. Yo pensaba que yo iría al infierno. Pero el Señor Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y yo podía caminar. Dios, dentro de nosotros, estando vivo, trabajaba. Ahora tengo mucha edad. Si puedo vivir más, viviría 50 años. Yo sabía que ustedes se reirían, sí. Si es más de 50, es como 150, es posible. Como fuese, mientras que yo vivo la vida, desde pequeño fui a la iglesia. Hacía muchas cosas malas, comía caqui ajeno. Realmente hice muchísimas cosas malas, tengo mucho pecado. Pero cuando he leído la Biblia, ¡qué increíble! Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Era algo que encaja con ustedes, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
en Romanos 3:23. Luego lo que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego dice, una palabra completamente distinta. Es la palabra de la Biblia. Siendo justificados gratuitamente, el Señor Jesús nos rescató de nuestros pecados. Y por la gracia de Dios nos ha justificado. El Señor Jesús es cierto que perdonó nuestros pecados, ¿entienden? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor dice, tu pecado ha sido perdonado. Aquí está escrito de que nuestros pecados están perdonados. Por la gracia del Señor, sí, hemos sido justificados gratuitamente. Entonces, el Señor Jesús significa que sí perdonó mi pecado, ¿correcto? Claramente, yo he cometido pecado, pero por la gracia del Señor, sin ninguna paga, sin pagar, no tengo nada que hacer, pero me dice justo. Entonces, si Dios no es quien mienta, tu pecado ha sido perdonado, Oxupar, no tienes pecado, eres justo. Y lo ha hablado de tal manera. Y aquella palabra, si uno lo acepta con fe, esa palabra dentro de nuestro corazón está vivo. ¿Entienden? Tengo mucho pecado. No, ay, absurdo. ¿Cómo va a ser perdonado? Significa que no lo aceptó. Nosotros, cuando Jesús murió crucificado por nuestro pecado, ahora ha sido perdonado nuestro pecado y dice, está escrito de que nos perdonó. En la palabra de Dios, el Señor Jesús murió crucificado por mis pecados, entonces es cierto que fue perdonado. Es algo muy simple, pero yo, por la gracia del Señor, ¿cómo va a ser perdonado? Ya está en el cielo, ya subió al cielo. Si ponen muchos pretextos, es que están tratando, es la manifestación de Satanás que pone eso para que nos sea difícil creer. Algo exacto es, la Biblia es la palabra de Dios. Y lo que está en la Biblia, el registro de la Biblia, nos permite leer. Claro, el que lo escribió es la impresión, por ejemplo, la asamblea bíblica. La palabra de Jesús tal como es, dejando a un lado. Esto fue impreso y se convirtió en Biblia para nosotros. Se convirtió en la Biblia y por leer el libro, el Señor Jesús dice que mi pecado ha sido perdonado. Cuando aquí vemos, en San Juan 5 hemos leído, allí el enfermo de 38 años se encuentra en el 5, ¿verdad? Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Se encuentra con el Señor Jesús. Cuando Jesús vio que él estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió, no tengo que me meta en el tanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El que va en primer lugar se cura, él no puede ir. Él es enfermo y no puede ir. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Así le habló. La gente, cuando el Señor Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, cuando cree en esa palabra, puede levantarse y caminar. Si no cree, hay muchos pretextos. Si yo puedo caminar, ¿por qué estaré acostado de esa manera? Yo lo intenté, no se puede. Yo me caí intentando, yo no puedo.
ay, prefiero que me dé dinero para comprar pan. Así se habrá dirigido. Pero la palabra del Señor Jesús, mirando al enfermo de 38 años, le dice, ¿quieres ser sano? Entre tanto que yo voy, no tengo que me meta al estanque cuando se agita el agua. Esta persona realmente otros pueden entrar, pero él no puede entrar. Y el Señor Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué? Que levante, que tome mi lecho y vaya. Si pudiese caminar, ¿por qué iba a estar acostado aquí? No se puede. El Señor Jesús pataleando, hice miles de cosas y no se puede. Está enfermo. Así debía responder, pero más que su propio pensamiento. Tenía la fe de creer en la palabra de Jesucristo, la fe de creer. Mira, esa persona me dice que tome mi lecho y camine. Bien sabe que no puedo caminar. Entonces, Él habrá dejado todo para que yo camine. Aquella palabra, conforme a ello, voy a intentar caminar. ¿Qué tanto? Voy a probar. Y hubo una manifestación maravillosa. Yo, creyendo en el Señor Jesús, fui al campo ajeno para comer manzana, caqui. Había hecho muchas cosas malas. Y cuando a la noche iba, cuando era oscuro, yo siempre había cerca de madera y cortábamos un pedazo y entrábamos allí. Encajábamos justo y allí como robando manzana, traíamos, comíamos, pero era riquísimo. El pecado, pero el más grande era eso, hacer eso con mis amigos. Tengo mucho pecado, tengo que obtener el perdón del pecado. Y yo iba leyendo la Biblia. Y luego, era cierto que cometimos el pecado. Pero el Señor Jesús, el que se haya crucificado, Él fue crucificado por nuestros pecados. En ese momento el pecado fue lavado, dice. El pecado que yo cometí, yo debería ser castigado. Pero el Señor Jesús murió en la cruz por mis pecados. En ese momento no fue para sí mismo, sino que para rescatarnos del pecado. En lugar de nuestros pecados, Él murió crucificado. Por lo cual, en lugar de nuestro pecado, Él murió crucificado y por ese poder, Jesús dice que camine tomando el lecho. Y si caminamos tomando el lecho, uno se cura. Por si acaso. Ustedes, cuando están durmiendo y se levantan, puede que no les salga bien si escuchan que levántate, toma tu lecho, anda. Jesús le dijo a esa persona, pero verdaderamente nosotros también, cuando lo probamos con la fe en el Señor, varias veces experimentamos cómo la persona se cura. Amén. Yo también he experimentado cuando cometí pecado. Es una realidad que yo hice lo malo y cometí el pecado. Por mi pecado, el Señor Jesús murió crucificado. Y Él recibió todo castigo por mis pecados. Mi pecado. Es correcto que fue perdonado. Yo, mirando la palabra. Aquí el Señor Jesús aparece cómo se encuentra con el enfermo. En San Juan 5, en el 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
el Señor Jesús. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Le dolía la pierna, no podía moverse. Si le pregunta, ¿quieres ser sano? Que le diga, no, no me quiero curar. Es interesante estar así. ¿Habrá alguien que diga eso? ¿Qué dirá? ¿Quieres ser sano? Por favor. ¿De quién será el que no quiera curarse? Es absurdo. ¿Quieres ser sano? Me quiero curar. Sí, ¿cómo eso expresar con las palabras? En ese momento, puede que haya tenido un temblor. Conforme a lo que él dice, si se cura mi enfermedad, qué bueno sería. Ojalá que no sea un sueño. Verdaderamente, espero que no sea un sueño. Y de esa manera, ¿quieres ser sano? Señor, le dice, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy. Él es enfermo, mientras que otros van. Él no puede ir aunque ve que se agita el agua dentro del estanque. Puede que tenga que vivir poniendo el cuerpo dentro del estanque, entonces quién sabe, pero tampoco podemos hacer así. Pero Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. La palabra del Señor Jesús no es engañosa, está viva. Entre los 66 libros, la palabra de Jesús está viva de la misma manera. Y cuando uno cree en esa palabra, la palabra de Jesús, estando vivo en nuestro corazón, se manifiesta. Cuando ustedes se enferman de algo, Señor, cure mi enfermedad, oren de esa manera. El enfermo de 38 años le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Le dijo a él así, cierto, a mí también me dirá, entonces yo voy a probar, voy a caminar. De esa manera, cuando ustedes tienen la fe de creer en el Señor Jesús, sea ayer, sea hoy, sea hace 100 o sea hace 1000 años o hace 2000 años, de la misma manera, estando vivo, trabaja. Él es Hijo de Dios. Por lo cual el Señor Jesús de esa manera, y el enfermo, cuando le preguntan, ¿quiere ser sano? Señor, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy. Otros van antes que yo. Es que le dice el Señor Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. No hay nadie pues allí. Él está solo allí, ¿verdad? Y entonces él podrá caminar, ¿verdad? Sí, sí Jesús. Y se levanta y cuando prueba a caminar, él logra caminar. Algunos le dicen, es día de reposo, no puedes caminar. Pero el que me curó dice que yo camine y camino. ¿Verdad que sí? ¿Él se curó todo, sí o no? Él se curó todo. Yo también. A menudo tengo esta y aquellas dificultades. Ante el Señor me pongo a orar. A veces lo hago una vez, o cada noche, 2 veces, o 3 veces, 10 veces. Y el Señor, oyendo mi oración, yo tengo memoria de que Él se ha manifestado en varias ocasiones. Al comienzo, cuando estuvimos en el seminario, había dificultad, éramos pobres y había momentos muy difíciles. ¿Cómo le pediríamos dinero a alguien? No hay nadie que tenga dinero en el mundo. No sé si decir esto, pero concuerda, pero el mejor, el que nos puede ayudar es Jesús. Cuando teníamos dificultad, vamos a reunirnos y orábamos con los hermanos. Y mediante la oración hemos visto cómo el Señor nos daba la parte material. Luego, cuando teníamos esto y aquello y oraba, Dios oía mi oración y se manifestaba. En varias ocasiones yo experimenté eso. Cuando yo me pongo a pensar,
Me siento tan contento, me siento tan agradecido. No se imaginan cuánto. Yo, mientras que vivo en este mundo, cuando era pequeño iba a comer manzana, caqui, hice muchas cosas malas en el huerto. Sí, en el huerto de otra persona. Pero ahora el Señor Jesús lavó aquel pecado en la cruz y no dudo para nada sobre ello. Hay muchos errores, muchas equivocaciones, pero Jesús viene por nuestro pecado. Él vino para rescatarnos de nuestros pecados y la paga del pecado. El Señor Jesús cuando muere crucificado dice, consumado es. Así está escrito. Señores, sea el débil o el fuerte, o la hermana bella, o la hermana que tiene un rostro feo, eso no tiene nada que ver. El Señor Jesús a nosotros nos ha dado esta promesa y al enfermo de 38 años le habló así y entonces a nosotros también la misma promesa nos lo ha dado. Entonces yo me curé, me curaré, entonces yo me curo, sí. En la Biblia dice, cree, será como tú crees. Pero no me sale a mí, ¿no? Yo bien no sé, pero parece que tú te has equivocado un poquito ante la palabra del Señor, pero el Señor dice que nos curaremos. Y yo, no se imaginan cuánta gente he visto que se curaba la enfermedad. Es incontable, demasiado he visto. Ante el Señor, en una ocasión, una hermana dijo, pastor, tengo una amiga, si podría encontrarse con ella. Esta amiga un día, ella estaba en el piso 30 y tanto y abrió la ventana. Alguien le susurraba en el oído. Y luego trae la silla y puso la silla. Súbete, salta. Si uno salta del piso 30 y tanto, muere, ¿verdad? Y eso, la hermana que conocíamos, ahora la trajo. Cuando yo miré la situación dentro de esta persona, el espíritu maligno le iba arrastrando a esta señora. Yo podía sentir. Usted debe creer en Jesús, le dije. La próxima. El espíritu maligno la arrastraba. Realmente, aunque sea un día, era urgente. Grité, ¡escándalo! Y le grité. La hermana, ese día, se asustó y creyó. Desde ese momento, esta persona se convirtió en una persona que cree en Jesucristo. Después de venir, cambió de parecer. Y anteriormente, todos los amuletos, todo eso que tenía antes, dice que ya lo había tirado. No se imaginan lo bien que vive. Estoy muy, muy agradecido. Dentro de esta hermana, cuando veo cómo el Señor trabaja en ella frecuentemente y ella cambia, yo he experimentado mucho ello. Yo también los hermanos de la iglesia. Verdaderamente, el Señor estando vivo trabaja y me siento muy feliz. Ahora, ella vive muy, muy feliz. No es ni uno o dos. Hay tanta gente alrededor mío que vive así. Dentro de la vida de ustedes también. Hay una manifestación que Jesús realiza en nosotros. ¿Qué le dice Jesús al enfermo? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es un enfermo. Yo no puedo caminar. Yo soy un enfermo.
El Señor Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y oyó la palabra del enfermo. Y el enfermo escuchó esa palabra y se curó y anduvo. Yo he experimentado en varias ocasiones esto. Ahora también, aunque no se ve ante los ojos, Jesús junto con nosotros está vivo. Y el Señor Jesús nos ama verdaderamente. Por nuestros pecados, Él fue crucificado y recibió el castigo por nosotros. Por lo cual, cuando nosotros vemos la sangre de la cruz, ya que el Señor Jesús murió por nuestro pecado, uno cree de que nuestro pecado ha sido perdonado en el corazón de ustedes cuando se acercan más y más al Señor y cuando experimentan cómo el Señor obra en ustedes. Pasa 1 año, 2 años, oyen el testimonio de otra persona y de tal manera el Señor Jesús tiene la convicción de que está vivo en ustedes. Desde ese momento, sea cual fuera la dificultad que uno tenga en nosotros, poder para curar esta enfermedad no tenemos, pero si Jesús viene, Él es Dios. ¿Qué cosa no podrá hacer Él? Con la fe de creer en el Señor, es ir desarrollando esa fe, es haciendo crecer ello. Hace 1 semana que vengo a la iglesia porque yo ore, no me va a oír. Cuando queremos creer, Satanás dice algo negativo. Por favor, si uno se cura orando, ¿quién irá al hospital? ¿Para qué necesitaríamos de hospital? Cualquier barbaridad nos dice. Pero es creer en la palabra de Dios. Dios es todopoderoso. Hasta ahora, mientras durante que ustedes vayan viviendo ante el Señor, resolviendo aquello, recibiendo la bendición, cuanto fuese es posible. Yo era así. Cuando era pequeño, yo, como les conté, comía caqui, manzana, tenía mucho remordimiento de conciencia. Un día, yo hice muy mal y cuando me arrepentí, oré ante el Señor. Y luego el Señor, obteniendo el perdón del pecado, luego me convertí en una persona que cree en el Señor Jesús. Me levantaba a la mañana y leía, y cuando yo leía la palabra, podía sentir, escuchar la palabra que el Señor me decía, leyendo aquella palabra, cuando yo daba los pasos, verdaderamente el Señor Jesús perdonó mis pecados y cuando yo fui perdonado, se aligeró mi corazón, me hice feliz y por más que yo dé mi vida al Señor Jesús, no siento que sea pérdida para nada, por lo cual me convertí en pastor, algunos se convierten en ancianos, algunos se convierten en diáconos, y de esa manera la fe va creciendo. Cuando vemos ello es maravilloso. Amados, nosotros creemos en el Señor Jesús que está vivo en nosotros. No podemos ni tocarlo, no podemos ni verlo, aunque nunca hemos podido hablar con Él. Mediante la Biblia, el Señor Jesús me habla y creemos tal como la Biblia lo dice. Y tras la palabra de Jesús, hay veces que me equivoco, hay veces que cometo errores. Yo también soy un ser humano. Hay veces que cometo errores, pero el Señor Jesús está conmigo y es maravilloso. Siento la gracia y es glorioso. A veces, cuando estoy incómodo, si me voy al hospital, me curo fácilmente, pero no porque uno vaya al hospital se cura de todo. Pero verdaderamente a veces no tenemos ni dinero, tenemos dificultad. Hoy estoy en dificultad, oren al Señor. Y cuando ustedes se ponen a orar, claramente el Señor oye la oración de ustedes y les cura varias veces. Y las veces que ustedes tienen dificultad, podrán ver cómo el Señor les ayuda. Por lo cual, yo siendo pastor, siendo siervo del Señor Jesús, anunciando al Señor Jesús en todos los lugares, el Señor se goza por ello y se manifiesta.
Amados hermanos, seamos uno con el Señor Jesús y tengamos el mismo corazón con Jesús. Y algún problema difícil de ustedes, cerrando las puertas, solo bajando la cabeza, orando. El Señor, yo tengo este problema. Es muy serio. Yo no puedo resolverlo porque soy ser humano, pero usted es Dios. Quiero que resuelva esto. Ayúdeme. Y cuando ustedes oran de esa manera, en la primera ocasión, en la segunda, en la tercera, ustedes tienen la convicción de que el Señor le ha ayudado. Y cuando eso se resuelve por la ayuda del Señor Jesús, otra vez arrodillado, orando, Señor, soy tan débil, pero usted oye oración de un ser como yo. Señor Jesús, muchas gracias. En adelante yo también quiero vivir por el Señor y viviré por la palabra del Señor. Y oren así al Señor. En el himno dice, cuando día tras día nos acercamos al Señor, eso es lo que estoy haciendo. Acercándonos en este año más que el año pasado ante el Señor. Los hermanos acercándose más y más al Señor que en la primera ocasión. Podemos ver cómo el Señor trabaja en ellos, podemos experimentar. Y cuando pasa un año, Él también se da cuenta, oré, el Señor me escuchó. Sí, el Señor me ha respondido. En adelante el Señor oye mi oración. Por más que yo ore, un ser como yo, Él oye. Y así la fe va creciendo cuando vamos viviendo la vida. Claro, habrá cosas pequeñitas. Para ir a Seúl, cuando le falta pasaje, esto parece poca cosa. Hay veces que necesitamos gran cantidad de dinero o cuando tenemos una gran dificultad. Podemos abrir el corazón y le podemos hablar a Jesús. No se ve, pero estando vivo, Él nos ama, nos cuida y se manifiesta. Y luego ustedes, cuando van a la iglesia, experimentan una de dos cosas. Sí, conforme a la palabra del pastor, voy a creer en Jesús. Y cuando se cumple, Jesús me ayudó, esto fue automático, pero uno, dos y así. El Señor lo ha hecho, es correcto que fue el Señor. Arrodillado deben orar y decir, Señor, aunque un ser como yo ora, usted escucha. Señor, es la primera vez que me responden al orar. Esto, sin lugar a dudas, es la ayuda del Señor Jesús. Hay veces que es así. Entonces, la fe va creciendo. Y grandes y pequeñas cosas, ustedes orando al Señor Jesús, cuando ustedes se levantan y ustedes oran por el día de hoy, y cuando ustedes oran al dormir, cuando experimentan al Señor Jesús, poco a poco, y van orando, van testificando, fue realmente muy difícil. No había camino, pero el Señor me ayudó y pude trabajar. Amados, el enfermo de 38 años se encontró con el Señor Jesús y se curó. Jesús, escribiendo esto, ¿qué ha querido? Tú también apóyate en mí. Yo voy a trabajar de la misma manera en ti. Es eso. Ora. Yo te voy a ayudar. Yo te amo. Yo me crucifiqué por ti. Yo por ti he dado la vida. A ver, vamos a ser amigos. Eso será gran bendición. Y cuando así se amiguen, ustedes no quieren estar en contra de la palabra de Jesús. Con el corazón sentirán respeto al Señor Jesús, bajando la cabeza y vayan orando, dirán, Jesús, muchas gracias. Esto era algo imposible, pero yo creo de que usted me ha ayudado. Y la fe va creciendo. Y mediante ustedes, otras personas también creerán en Jesús. Y sea los hijos de ustedes o los parientes, cuando tengan esta fe,
la vida será mucho más resplandeciente, brillante y habrá fuerza en la vida de ustedes. Mira, un ser como yo oro, ¿será que me va a oír? Ah, yo hice cosas malas, nada más. Hay gente que dice ello. Pero mira, hasta un hombre como yo he orado. Esto, no puede ser casualidad. Es una obra del Señor. Podrán sentir y poco a poco se acercarán al corazón del Señor. Y luego orando por el hermano que tiene dificultad. Mi padre tiene mucha edad, tiene incomodidad. Orando. Voy a orar por el Señor. Señor, mi padre todavía no cree en Jesucristo. En esta ocasión, queremos que tenga la ocasión de creer en Jesús. Y también quisiera que se cure. De esa manera, con un corazón de ruego, queremos que oren. Y espero que crean de que les ha oído el Señor. Y más que el sermón del pastor Oxupar, quisiera que ustedes realmente se envuelvan más con la voz de Jesús y que Jesús trabaje y ustedes hallen la gracia, la familia de ustedes. Quisiera que todos vivan de manera bendita. No hay algo más precioso que ello. Que la gracia del Señor llegue a todos ustedes. Gracias. Vamos a orar. Dios Padre Santo, creemos en el Señor Jesús. No se ve ante los ojos, pero nos ama el Señor Santo. Todos los hermanos que están aquí, usted siendo el Dios de ellos, nos ayuda. Sea lo que fuera con lo que nos encontremos, queremos que usted nos responda y que sea un gozo mediante Jesús. Y cuando uno fallezca, queremos que se enseñoree la gloria del Señor a la iglesia, a los hermanos, que la gracia del Señor sobreabunde. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.